Bueno, muy bien. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces. Ahora, la beta oxidación es una serie de 4 reacciones. Primera oxidación mediada por FAS, hidratación. Segunda oxidación mediada por NAD y pirólisis. ¿Cuál es la finalidad? Generar acetil-CoA que va a drenar al ciclo de Krebs y al mismo tiempo generar un NADH y un FADH que drenan directamente a la cadena transportadora de electrones. ¿Cuándo ocurre la beta oxidación? La beta oxidación ocurre cuando hay restricción en el consumo de los azúcares en ayuno o en una actividad física que demanda gran cantidad de ATP, ¿verdad? En un corto tiempo. O sea, acuérdense nomás de la condición ataque-huida o quedarte a enfrentarte al perro o salir pitando como, ¿verdad? Como Dios manda. Entonces, en esas condiciones vamos a estar oxidando ácido graso. Pero a la par, considerar a los ácidos grasos como moléculas altamente energéticas por el alto rendimiento que supone una beta oxidación. En nuestra alimentación, además de los ácidos grasos saturados, tenemos ácidos grasos monoinsaturados y tenemos ácidos grasos poliinsaturados. Ahora vamos a ver la oxidación de los ácidos grasos monoinsaturados y posteriormente de los poliinsaturados. Hay una pequeña diferencia por el hecho de que ya tenemos un doble enlace en la posición entre el carbono 9 y el carbono 10. Miren, este es el ácido leico. Era un C18 delta 9 con un doble enlace en la posición 9. En la primera beta oxidación, la primera vuelta no hay ningún problema. En la segunda vuelta tampoco no hay ningún problema. En la tercera vuelta tampoco no hay ningún problema. Pero en la cuarta vuelta, fíjense que tengo un ácido graso, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En la cuarta vuelta, el doble enlace queda entre el carbono 3 y el carbono 4. En la beta oxidación normal, el doble enlace tenía que quedar entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, en la beta oxidación de los ácidos grasos insaturados, necesitamos una enzima extra. Y esta enzima es una isomerasa que cambia el doble enlace de la posición 3, 4 a la posición 2, 3, que es la posición óptima para el seguimiento de la beta oxidación. La delta 3, delta 2 enoil-CoA isomerasa hace este cambio en la posición del doble enlace. Pero fíjense cuál es el efecto final, que nosotros obviamos en la cuarta vuelta, gracias a esta enzima, se obvia la primera oxidación mediada por FAT. Por lo tanto, un ácido graso de 18 carbonos con un doble enlace en el carbono 9 va a generar un FADH menos, lo que significa 2 ATP menos. Acabamos de hacer el del ácido esteárico, que era, ¿cuánto era el rendimiento energético del ácido esteárico? ¿Cuánto dijimos? Recién nomás calculamos. 146. 146. Y el C18 delta 9 va a ser un FADH menos. Entonces, 2 ATP menos. 146 menos 2, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? 146 menos 2. 144.
144. Conclusión. El ácido graso monoinsaturado es ligeramente menos energético que el ácido graso saturado, que tiene el mismo número de carbonos. Si comparamos los ácidos grasos saturados con los insaturados son menos energéticos debido, ¿cuál es la causa? A que ya tienen un doble enlace en la posición 2 y 3 gracias a la isomerasa, y eso implica una oxidación menos mediada por FAD. ¿Quedó claro? Sí, profe. A partir de acá ya es una beta oxidación completamente normal. Solamente en la posición del doble enlace lo que es el problema. Nosotros podemos oxidar sin problema ácidos grasos monoinsaturados. Sí. ¿Tenemos la isomerasa? Sí. El producto final rinde exactamente lo mismo que un saturado, pero con un FADH menos. Por lo tanto, 2 ATP menos. Ahora, vamos en la oxidación de los ácidos grasos que tienen más de un doble enlace. Los que tienen más de un doble enlace, como el linoleico, ¿verdad? Vamos a hacer de vuelta la misma. En la primera vuelta no va a tener problema. En la segunda vuelta no va a tener problema. En la tercera vuelta tampoco. Pero en la cuarta vuelta se va a encontrar con un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. ¿Qué va a hacer la enzima? La isomerasa va a cambiar el doble enlace en la posición 2 y 3. Pero tenemos un problema, que entre el carbono 6 y el carbono 7 también aparece otro doble enlace. Entonces, una enzima denominada beta hidroxiacilreductasa dependiente de NADPH, ¿qué hace? Reduce el doble enlace que está entre el carbono 2 y el carbono 3 y cambia el doble enlace que está entre el carbono 4 al carbono 5 a la posición 3 y 4. Hace las dos cosas al mismo tiempo. Reduce el doble enlace que está entre el carbono 2 y 3 y cambia el doble enlace de la posición 6 y 7 a la posición 3 y 4 posteriormente. Y esto, a continuación, por la isomerasa, ya pasa a la posición 2 y 3 y ya puede seguir la beta oxidación. En resumen, miren acá, en lugar de perder 2 FADH por cada doble enlace, gracias a la reductasa solamente se pierde un FADH2. Por lo tanto, no importa la cantidad de doble enlaces que tenga un ácido graso, siempre la pérdida va a ser un FADH menos. Repasamos de vuelta. Si tengo un ácido graso poliinsaturado, ¿el ácido graso poliinsaturado entra en la beta oxidación? Sí. En la primera vuelta libera un acetil-CoA, en la segunda vuelta libera otro acetil-CoA, en la tercera vuelta libera el tercer acetil-CoA, pero en la cuarta vuelta se encuentra con un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 y entre los carbonos 6 y 7. La isomerasa puede cambiar este doble enlace en la posición 2 y 3 sin problema y liberar una molécula de acetil-CoA.
El problema está que en la siguiente vuelta de beta oxidación vamos a tener un doble enlace entre la posición 2 y 3 y el otro va a quedar entre la posición 4 y 5. Entonces, una enzima, la reductasa, dependiente de NADPH, ¿qué hace? Satura el doble enlace que está entre el carbono 2 y 3 y muda el doble enlace de la posición 4 y 5 a la posición 3 y 4. A continuación, la isomerasa ya muda nuevamente el doble enlace a la posición 2 y 3 y continúa la beta oxidación sin problema. Entonces, si tenemos un ácido graso insaturado, necesitamos de la ayuda de dos enzimas. La delta 3, delta 2 enoil-CoA isomerasa y de la 2,4-dienoil-CoA reductasa dependiente de NADPH. Por lo tanto, NADPH no solo se usa en la biosíntesis de los ácidos grasos, también se utiliza en la beta oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. Ahora vemos la oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Algunos ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza, que forman parte de nuestra alimentación, principalmente de las grasas que se encuentran en los vegetales, las semillas de los vegetales, tienen ácidos grasos de cadena impar. El ácido graso va a ser exactamente lo mismo, pero el problema, en la última vuelta, en lugar de generar dos moléculas de C2, va a generar un ácido graso de C3. Supongamos C7, nos vamos a hacer uno sencillito. En la primera vuelta, C7 me va a generar C5. En la segunda vuelta, C5 me va a generar un C2 y un C3. Es decir, en lugar de acetil-CoA, vamos a tener propionil-CoA, ácido propanoico o ácido propiónico. Tiene 3 carbonos. La célula nos va a tirar 3 carbonos porque 3 carbonos significa 18 ATP. Entonces, ¿qué hace? El propionil-CoA sufre carboxilación por la propionil-CoA carboxilasa, que va a utilizar bicarbonato, CO2 soluble en agua, una molécula de ATP y como ayudante de las carboxilasas dioxina. Y va a generar un isómero que se llama D-metilmalonil-CoA. Oxálico si tiene 2 carboxilos con 2 carbonos y malónico si es un ácido dicarboxílico pero de 3 carbonos. El ácido malónico tiene en el carbono número 2 un metilo y este compuesto se llama D-metilmalonil-CoA. A continuación, una epimerasa convierte D-metilmalonil-CoA en L-metilmalonil-CoA. L-metilmalonil-CoA es sustrato de la mutasa que utiliza vitamina B12 como ayudante y convierte metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Y succinil-CoA ya puede ingresar en el ciclo de Krebs y como tiene 4 carbonos va a hacer 2 vueltas. Por lo tanto, va a generar 24 moléculas de ATP. Al final, el rendimiento energético de una molécula de ácido graso de cadena impar va a ser mayor porque en lugar de 18 va a generar 24 ATP. La célula convierte un ácido graso de 3 carbonos
en un ácido graso intermedio del ciclo de Krebs de 4 carbonos, que es succinil-CoA, mudando la coenzima A de un carbono a otro para obtener finalmente ácido succínico, un ácido dicarboxílico con 4 carbonos. La coenzima B12 o la vitamina B12 es una coenzima muy exquisita. Son muy pocas las enzimas que utilizan como ayudante de la vitamina B12. Y una de ellas es la metionina sintasa, que vamos a ver ahora cuando veamos metabolismo de proteínas. La deficiencia de vitamina B12 puede provocar una disminución del aprovechamiento de los ácidos grasos de cadena impar. La deficiencia de vitamina B12 también produce una anemia que se llama anemia. ¿Cómo se llama la anemia por deficiencia de vitamina B12? Eso ya vimos el semestre pasado. ¿Cómo se llama la deficiencia de B12? ¿Qué tipo de anemia produce? ¿Cri? Anínati. Socorro. La deficiencia de hierro. La profesora de química me va a matar si ustedes se van sin saber eso. La ferropénica y Protípica o ferropénica. La deficiencia de ácido fólico. megaloblástica puede ser. Macrocítica o megaloblástica. Es. Y la peor de las anemias porque es neurotóxica, ¿se acuerdan? Produce neurotoxicidad, se llama, por deficiencia de B12 anemia. Que produce atrapamiento del folato. Anemia perniciosa. No, acabo de decir eso. Ah, perdón. Sí, anemia, disculpen, anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la anemia más terrible. ¿Por qué? Porque necesitamos complejo B para el desarrollo de las neuronas. Por lo tanto, hay un daño neuronal muy importante cuando hay deficiencia de vitamina B12. Por eso, los suplementos que contengan piridoxal, vitamina B6 y B12 son indispensables para el buen funcionamiento de las células neurológicas. Bueno, esto era para ver un poquitito sobre la vitamina B12 y tener ya una idea de ella, ¿verdad? La metilmalonil-CoA mutasa convierte el metilmalonil-CoA en succinil-CoA y succinil-CoA ya puede ser utilizada en el ciclo de Krebs. La mutasa utiliza como ayudante vitamina B12. Pero acá hay un dato que les quería comentar ya por anticipado para cuando lleguemos al metabolismo de la metionina. En el metabolismo de la metionina, la vitamina B12 ayuda a recuperar, por un lado, el ácido fólico y por otro lado, a convertir homociteína en metionina. La acumulación de homociteína en el cuerpo es responsable de la neurotoxicidad. Como no hay B12, no se puede convertir homociteína en metionina. Y como consecuencia de eso, se produce la neurotoxicidad. Cuando estemos allí, vamos a ver un poquito más esta neurotoxicidad porque se han encontrado niveles elevados de homociteína en, por ejemplo, el desarrollo de la aterogénesis, en el cáncer de ovario, en las enfermedades neurodegenerativas y en algunas patologías de origen neurológico. Entonces, siempre se está estudiando a la B12 por separado. En las enfermedades que son ya crónicas y que tienen una implicancia neurológica, por ejemplo,
una osteoporosis o una compresión de la columna, compresión de las terminales nerviosas a nivel de las columnas, produce un aumento de la vitamina B12 circulando porque no es utilizada. Y ese aumento no constituye un aumento porque estás consumiendo gran cantidad de B12, sino que significa que la B12 no está siendo utilizada y como consecuencia puede haber trastornos de origen neurológico. Bueno, muy bien. Este era solamente para demostrar un poquito, ¿verdad? Cómo el átomo central de cobalto de la vitamina B12 es indispensable para la modificación de la ubicación del sustrato de un lugar a otro para generar finalmente metilmalonil-CoA. La B12 participa en migraciones intramoleculares y puede servir. Esta migración intramolecular también puede servir como una reacción generadora de radicales libres. ¿Por qué? Porque durante esta mediación hay transferencia de electrones. Y cuando hay transferencia de electrones, siempre el oxígeno está por ahí queriendo atrapar el electrón disponible y al atrapar el electrón disponible ya se convierte en un radical libre. Bueno, muy bien. Los peroxisomas también sirven para acortar ácidos grasos de cadena muy larga. La beta-oxidación normal utiliza ácido steárico, ácido palmítico. Pero, ¿qué pasa si la alimentación incluye ácidos grasos como C24 o C22? Hay un acortamiento previo de esos ácidos grasos de cadena muy larga en los peroxisomas. El acortamiento se lleva a cabo gracias a una enzima, ¿verdad? La primera oxidación es mediada por una enzima también dependiente de FAD, es una flavoenzima. Pero ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan que FADH le drenaba directamente el oxígeno a la ubiquinona? En los peroxisomas, ojo, en los peroxisomas, el aceptor de los electrones es el oxígeno y el oxígeno peroxisoma se convierte en agua oxigenada. La catalasa, ¿verdad?, que es la enzima que desdobla el agua oxigenada, abunda en el peroxisoma justamente para dismutar esa agua oxigenada y evitar que oxide todos los componentes intracelulares. Entonces, esa es la diferencia. Hay una beta-oxidación previa en el peroxisoma de los ácidos grasos de cadena muy larga para generar ácidos grasos de menor número de carbono, como por ejemplo C16, que va a salir del peroxisoma y se va a dirigir a las mitocondrias. ¿Cuál es la diferencia? El resto es exactamente igual. Hidratación, segunda oxidación, tiólisis. Pero la primera reacción, el FADH2, drena sus electrones al oxígeno y se genera agua oxigenada. El agua oxigenada es inmutada por la catalasa y gracias a eso no se produce un daño celular. La deficiencia de estos organelos tan importantes como los peroxisomas dentro de las células produce un síndrome que se llama síndrome de Zellweger. En el síndrome de Zellweger, las personas tienen un peroxisoma incapaz de realizar el acortamiento de los ácidos grasos de cadena muy larga. Por lo tanto, el ácido palmítico no llega a la beta-oxidación mitocondrial y hay una acumulación de los ácidos grasos de cadena larga en el citosol. Entonces, ¿qué ocurre?
El músculo, cuando hay deficiencia de glucosa, no hay combustible alternativo para el músculo y por ende hay atrofia muscular y como consecuencia de eso, ¿se acuerdan que el músculo esquelético y el cardíaco era el que utilizaba preferentemente ácidos grasos como combustible? Entonces sobreviene la muerte del paciente antes de los 6 años de edad. Este síndrome es muy conocido en el ámbito médico. Hay una película viejita. Si ustedes buscan un poquito, me imagino que sí o sí va a ver en YouTube, se llama Un aceite para Lorenzo. Se llama la película. Y en esa película, que es una película hermosa y está personificada la mamá de Susan Sarandon, y ya le conocen a ella como actriz, ¿verdad? Que es dramática por excelencia, y ella busca, miren, ellos estudian con su marido bioquímica. En el libro de Round, que fue el libro madre, el libro padre, por decirlo así, de bioquímica, y hasta buscar una alternativa y retirar o hacer que, pobrecito Lorenzo, que en lugar de morir a los 6 años, viva un poquito más y logre utilizar otros ácidos grasos de cadena corta en lugar de los ácidos grasos de cadena larga, que son importantísimos, pero que él no los podía metabolizar. Así que si quieren adentrarse un poquito más en esta historia, les recomiendo esa película para que vean, que se llama Un aceite para Lorenzo. Y justo trata del síndrome de Self-Web, en donde él no puede metabolizar ácidos grasos de cadena muy larga y por ende la acumulación hace que haya una degeneración muscular y por ende una degeneración neuronal. Bueno, muy bien. Conclusión, hasta ahí vemos la beta-oxidación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria sin drama C16, C18, máximo. Los ácidos grasos que tienen un doble enlace, fácilmente hay una isomerasa que cambia el doble enlace de la posición 4 o 5 a la posición 2 y 3, solucionado el problema. Si tenemos un ácido graso que tiene más de un doble enlace, necesitamos otra enzima, que es la reductasa, porque en un momento determinado vamos a tener dos dobles enlaces alternados. ¿Qué hace la reductasa? Cuando encuentra el doble enlace en la posición alternada, reduce uno de ellos y cambia la posición del otro. A continuación, la isomerasa realiza el mismo trabajo y por ende soluciona el problema. Si tenemos un ácido graso de cadena impar, en la última reacción vamos a tener propionil-CoA en lugar de acetil-CoA. ¿Qué hace la célula? Le carga un carboxilo. Al cargarle un carboxilo ya tiene un ácido graso de 4 carbonos, hace unas modificaciones previas y genera como producto succinil-CoA, que hace 2 vueltas de ciclo de Krebs. Por lo tanto, el rendimiento energético de una molécula de ácido graso que tenga una cadena impar va a ser mayor que aquel inmediatamente inferior a él. O sea, C15 va a tener mayor rendimiento energético que C14. Gracias a esta modificación. Y por último, los ácidos grasos de cadena larga que abundan en los alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Tienden a entrar primeramente en los peroxisomas para cortar la cadena hasta C16 y posteriormente ser transferidos a las mitocondrias. Hay algunos peroxisomas que son incapaces de introducir estos ácidos grasos y además no tienen las enzimas para realizar el acortamiento o por X motivo las enzimas no pudieron entrar en los peroxisomas para realizar esa actividad y aparece una patología que se llama síndrome de Self-Web, que es bastante agresivo en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar ácidos grasos como combustible, principalmente el músculo esquelético y el músculo cardíaco.
y por ende sobreviene la muerte antes de los 6 años. La beta-oxidación es cuando hay una beta-oxidación excesiva. Cuando hay una beta-oxidación excesiva, el acetil-CoA puede condensarse con otra molécula de acetil-CoA para generar cetoacetil-CoA. La misma molécula que teníamos en la síntesis de los ácidos grasos. Este doble enlace puede reducirse y generar hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona que se genera por descarboxilación espontánea de este carbohidrato genera un grupo de compuestos que se llaman cuerpos cetónicos. El cerebro puede utilizar estos grafos de una cosa, porque este se pierde por el porque es volátil. Entonces, estos dos ácidos grasos que están aquí